Bien, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta mañana, tanto a los que están presencialmente en esta sala de grados como a los que nos siguen por el canal de YouTube de nuestra universidad. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia en este marco del primer ciclo de conferencias que venimos celebrando ya desde hace un mes y medio, sobre el panorama estratégico mundial y defensa nacional. Tenemos el honor, el placer de contar esta mañana con el coronel don José Luis Calvo Albero, que es el director jefe de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, que nos va a hablar sobre la defensa nacional y el papel de las Fuerzas Armadas. El coronel Calvo Albero ya ha venido en ocasiones anteriores pues para hablarnos sobre temas de gran actualidad, como hoy nos reúne, y ha demostrado pues, un conocimiento solvente, yo voy a decir, sobre los temas de los que se ha hecho cargo y no ha dejado para nada indiferente a la audiencia. En esta ocasión creo que precisamente pues, con todas las noticias que últimamente encontramos en nuestro entorno sobre los conflictos bélicos a lo largo del mundo, es importante que nos ubique en el papel de nuestras Fuerzas Armadas y qué comporta esta institución en nuestro país. Muchas gracias, coronel Calvo Albero, por su disponibilidad y por su amabilidad una vez más, por compartir sus reflexiones en este foro universitario que constituye desde luego un espacio privilegiado para crear pensamiento y para conocer mejor a quienes trabajan cada día por promover y mantener la paz y defender los intereses y principios de nuestra sociedad democrática. Muchas gracias al coronel Álvaro Capella, subdelegado de Defensa, por su continuo, lo comentábamos antes, su continuo apoyo y colaboración con esta universidad en una agenda tan fructífera de actividades que se organizan pues, a lo largo de todo el curso académico. Muchas gracias también al equipo de postproducción por la retransmisión vía streaming de la conferencia y a todos los presentes, como decía, en este salón y a los que nos siguen por el canal de YouTube de la universidad por secundar esta actividad con su presencia. Cedo la palabra al coronel Álvaro Capella para que presente algo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo de Panorama Estratégico Mundial y Defensa Nacional, coordinado entre la Universidad Católica de Ávila y la Subdelegación de Defensa de Nápoles. Una vez más agradezco a todos ustedes su presencia, tanto los que están aquí presencialmente como a los que nos ven por el canal de streaming, por su interés en seguir apoyándonos en la difusión de la cultura de defensa y sobre todo también en este caso particular de hoy por analizar y ver en qué consiste el concepto de defensa nacional. En agradecimiento a la Universidad Católica por su excelente labor de apoyo a las Fuerzas Armadas, por su inquietud e interés en hacer llegar a los alumnos y profesores la realidad de un mundo globalizado, con riesgos y amenazas reales, y la necesidad de conocimiento de un concepto, como os comentaba antes, de defensa nacional. Muchas gracias a la Universidad Católica. Les recuerdo que el artículo 30 de la Constitución de nuestra Carta Magna dice que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La defensa nacional, por tanto, es cosa de todos los españoles. No es un concepto que corresponda únicamente a las Fuerzas Armadas. Muy al contrario, la defensa de España es tarea de todos, siendo la resultante de la integración de todos los esfuerzos, tanto materiales, como morales, como intelectuales de una nación. Hoy ha venido a hablarnos de Defensa Nacional el director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Posiblemente el cargo oficial con mayor conocimiento en esta materia, y debemos aprovecharlo. José Luis Calvo Albero es coronel de Infantería de Estado Mayor. Entre sus destinos anteriores se incluyen el Army War College en Pensilvania, Estados Unidos, donde fue profesor de Teoría de la Guerra y Seguridad Nacional. El Estado Mayor de la Unión Europea en Bruselas y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas en Madrid. También fue profesor de Estrategia e Historia Militar en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra de Madrid entre el 98 y 2002. Ha participado en operaciones en el exterior en Bosnia-Herzegovina en 3 ocasiones, en 1995, en 2001 y en 2010, y en Afganistán entre 2005 y 2006. Tiene el máster de Estudios Estratégicos por el US Army War College de Estados Unidos. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que cabe destacar El nuevo rostro de la guerra, como coautor con Javier Jordán, o El conflicto de Chechenia, como coautor con Félix Vacas.
Fue primer premio de la revista Ejército de Tierra en 3 ocasiones, en 1999, 2006 y 2010. Premio de Defensa en 2004 y Premio Hernán Pérez del Pulgar en 2002. Actualmente es profesor del Máster de Estudios Estratégicos y de Seguridad Internacional de la Universidad de Granada, miembro del Grupo de Estudios de Seguridad Internacional y académico correspondiente en la Academia de Ciencias y las Artes Militares. Coronel, cuando quieras. Pues muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a José Álvaro por esta amable presentación y muchas gracias también a la Universidad Católica de Ávila por estas iniciativas que de vez en cuando me traen aquí, que siempre es un placer, ¿no? Es un placer salir de Madrid y siempre es un placer dirigirme a gente interesada en cuestiones de seguridad y defensa. Hoy voy a tratar de una cuestión relativamente básica, como es la defensa nacional. Sin embargo, pese a ser básica, lo comentaba antes, hablando con los periodistas, pese a que es una cuestión básica, la experiencia que tenemos nosotros que nos dedicamos a la cultura de defensa, ¿no? Es decir, a intentar conectar con el ciudadano y explicarle un poco lo que es la defensa, nuestra experiencia es que hay muy poco conocimiento de esto. Es decir, ahora sí que es verdad que se ve más en las noticias, en todos los medios. Debido al clima de conflictividad internacional que vivimos, pues la gente empieza a interesarse, bueno, ¿y nosotros qué fuerzas armadas tenemos? ¿Qué capacidades? Pero tradicionalmente en España, pues, pese a que las fuerzas armadas están bien valoradas, en general salimos bastante bien en todas las encuestas, sí que es verdad que percibimos que hay un gran desconocimiento sobre lo que hacemos, ¿no? Y entonces nosotros, modestamente, intentamos tratar de paliar esto pues con este tipo de actividades de divulgación, ¿no? Que en realidad es una divulgación de explicar a la ciudadanía lo que hacemos, ¿no? en todos los foros en los que tenemos oportunidad. Entonces es lo que voy a hacer hoy. Voy a hacer un repaso rápido. Lo que pasa es que voy a hacer un repaso que no voy a intentar dar muchos datos ni muchas cifras porque eso se puede encontrar fácilmente, más hoy en día, ¿no? Voy a centrarme más en las ideas, es decir, en qué se basa la defensa de España. ¿Cuáles son los grandes problemas? ¿Cuáles han sido las grandes líneas políticas? Porque hay unas líneas políticas que muchas veces no identificamos, pero que existen, están ahí, que además son muchas veces independientes de la alternancia en el poder de diferentes partidos, ¿no? Y también vamos a ver un poco cuál es la actitud o cuál es la postura que hemos tomado respecto a los conflictos que tenemos hoy en día, que tenemos unos cuantos, ¿no? La verdad es que el mundo se está poniendo cada vez más complicado. Entonces, voy a intentar hablar primero de unos conceptos muy generales, que es seguridad, que es defensa, porque muchas veces se confunde y no es lo mismo en absoluto. Vamos a ver luego el marco estratégico, es decir, teniendo en cuenta quién somos y dónde estamos en España, cómo diseñamos nuestra defensa. Luego hablaré de las grandes líneas, el papel de las Fuerzas Armadas y unas conclusiones finales. Bueno, conceptos básicos. Se habla de seguridad, se habla de defensa, no es lo mismo. Defensa es una cuestión muy específica. Defensa es más clásico, más tradicional, tampoco tanto, porque siempre decimos que hace 100 años no se hablaba de defensa, se hablaba de guerra, ¿no? No había ministerios de defensa, había ministerios de la guerra, ¿no? Y secretarías de guerra, departamentos de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar de defensa, porque la guerra en sí, después de la aprobación de la Carta de Naciones Unidas, estuvo proscrita. Es decir, antes los estados tenían el derecho de utilizar la guerra para conseguir sus intereses, satisfacer sus intereses. Después de la Segunda Guerra Mundial, no. Todos firmamos la Carta de Naciones Unidas y la guerra solamente es un recurso si los atacan, se atacan a otro, o si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza el uso de la fuerza. Bien. Empezó a hablarse de defensa y luego salió también el concepto de seguridad. Porque una de las experiencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, es que en realidad había situaciones que no eran ni de guerra ni de paz. Y en esas situaciones no bastaba con utilizar los instrumentos clásicos de la defensa, como son las Fuerzas Armadas, sino que había que utilizar todos los instrumentos del Estado. En la Guerra Fría no había una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, ahí había acciones diplomáticas, había acciones de información, había acciones de espionaje, de subversión, y había acciones militares también, disuasión, despliegue de fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, el término seguridad surge como algo más amplio, que engloba a muchos aspectos del Estado, incluyendo la defensa. La seguridad normalmente
se refiere a la preparación de una nación para hacer frente no solamente a una agresión armada, porque en la defensa estamos más especializados en hacer frente a agresiones armadas. Otro grupo humano, sea un Estado, un grupo terrorista o un grupo insurgente, que nos ataca, ¿no? Sin embargo, la seguridad se ocupa no solamente de ese tipo de agresiones, sino también de cualquier situación que ponga en peligro la normalidad de la vida diaria. Una catástrofe natural, un terremoto, unas inundaciones, un ciberataque, que no se dirige contra los militares, se dirige contra las redes que controlan nuestras centrales eléctricas o los semáforos que controlan el tráfico. Una campaña de desinformación, un ataque económico contra nuestra deuda, contra nuestra divisa, ahora es más difícil porque estamos en el euro, ¿no? Todo ese tipo de amenazas, que no son militares, que no son realmente una agresión como tal armada, en el sentido clásico, pues de eso se encarga la seguridad. Y la defensa, digamos que somos una parte especializada de esa seguridad, especializada precisamente en agresiones armadas, pero también colaboramos en todo lo demás. Uno de los principios de la seguridad es que la seguridad es un todo y cada uno de los instrumentos del Estado, aunque se ocupe de una parte más específica, colabora en el resto. Todos hemos visto que si hay una pandemia, como la que hemos sufrido hace unos años, las Fuerzas Armadas tenemos nuestro papel, aunque lógicamente el liderazgo de la gestión de esa pandemia lo lleva el Ministerio de Sanidad. Si hay un problema terrorista, lógicamente el liderazgo corresponde al Ministerio del Interior, pero nosotros también colaboramos, ellos nos pueden pedir, pues necesitamos determinadas capacidades, necesitamos drones, necesitamos helicópteros, necesitamos inteligencia, nosotros colaboramos, ¿no? De la misma forma que si hay una guerra, nosotros llevaremos el liderazgo, pero el Ministerio del Interior colabora con nosotros en la protección de zonas de retaguardia, la lucha contra espías saboteadores, y el Ministerio de Sanidad obviamente también, y el de Infraestructuras pues se encarga de reparar las infraestructuras críticas. Ahora mismo en Ucrania, que está sometida a un bombardeo diario prácticamente, tan importante como el soldado que está en el frente es el operario de protección civil que repara las centrales eléctricas, las presas o los objetivos que destruyen los misiles rusos, ¿no? Entonces, al final es un todo, la seguridad es un todo en el cual hay partes especializadas que digamos que toman el liderazgo cuando hay una emergencia que es de esa especialidad, pero todos contribuimos de manera integrada a hacer frente a cualquier cosa que altere nuestra normalidad. Por eso se pueden ver Fuerzas Armadas contribuyendo pues, en caso de pandemia, en caso de desastre natural, incluso tenemos una unidad especializada como es la Unidad Militar de Emergencias, o en cualquier cuestión, o en un problema migratorio, que de repente nos encontramos con 20, 30.000 inmigrantes que han llegado a nuestras costas y es un problema humanitario, es un problema de seguridad, pues también podemos contribuir a gestionar ese problema, ¿no? Entonces la seguridad amplia, lo incluye todo, y la defensa algo más especializado en agresiones armadas, pero que puede contribuir también a cualquier otro tipo de emergencia. Bueno, vamos al marco estratégico. La estrategia de un país está definida primero por dónde está. No es lo mismo ser una isla, como el Reino Unido, que ser un país sin acceso al mar, como Mongolia, ¿no? No es lo mismo estar en el norte, como Suecia, que estar en el sur, como España o Italia. Los riesgos, las amenazas, las posibilidades de actuación son diferentes, ¿no? Entonces, el dónde estamos es algo muy importante. Luego también el que somos, ¿no? Porque España es un país medio millón de kilómetros cuadrados de extensión, unos menos de 50 millones de habitantes, recursos relativamente escasos, dependemos mucho de la importación de productos exteriores, tanto de materias primas como de productos manufacturados. Nuestra capacidad de autonomía estratégica, que ahora está tan de moda, es limitada, ¿no? Entonces todo eso conforma el cómo tienes que plantear tu defensa y cómo tienes que plantear la estrategia de tu defensa, es decir, qué recursos tengo, qué objetivos me planteo y cómo voy a utilizar esos recursos para conseguir los objetivos, ¿no? Esa es la estrategia. ¿Qué podemos decir de España? Bueno, yo siempre, es una simplificación, pero siempre pongo una serie de ideas clave. La primera idea en la estrategia española es que somos Europa. Uno de los objetivos de España en las últimas décadas, por supuesto, pero antes también, es integrarnos en Europa, integrarnos en sus organizaciones, integrarnos en la Unión Europea, en la OTAN, en la OSCE, etcétera, etcétera. Lo hemos ido logrando poco a poco. Y ahora mismo somos un país europeo más. No solamente formar parte de Europa, sino también que se nos oiga en Europa, es decir, tener nuestra voz, porque claro, la visión de los países europeos es diferente, no es lo mismo la visión de Estonia que la visión de España o la de Portugal, ¿no?
Y sí es verdad que nuestra estrategia lo que más nos interesa es Europa. Ahora bien, estamos en Europa, pero estamos en una parte de Europa que está más bien en el sur y en el Mediterráneo. Entonces nos preocupa especialmente lo que ocurre en África y lo que ocurre en el mar Mediterráneo. Nos preocupa tan especialmente que siempre que vamos a todos los foros de la Unión Europea, de la OTAN, llamamos la atención sobre los problemas que tenemos en África. Es decir, ahora mismo que tenemos pues toda la atención desviada hacia Ucrania y en menor medida Oriente Medio, pues vamos a los foros europeos y decimos, Ucrania es muy peligroso, la seguridad europea está en riesgo, pero no se olviden de que en el sur, en África, en el norte de África, en el Sahel, tenemos una serie de retos muy importantes, ¿no? Entonces, somos europeos, nos preocupa Europa, queremos integrarnos y actuar de manera común con el resto de países europeos, pero de la misma manera que si fuéramos suecos nos preocuparía mucho lo que ocurre en el mar Báltico, al ser españoles nos preocupa mucho lo que ocurre en el Mediterráneo y lo que ocurre en el norte de África y en el Sahel, entre otras cosas porque también tenemos territorios en África y son nuestra frontera natural. Otra cuestión importante, sobre todo desde los años 50, que es cuando firmamos el Tratado de Cooperación en Defensa con Estados Unidos, es que tenemos una relación especial con Estados Unidos. Y además esto, aunque la visión de los diferentes partidos puede ser diferente, se ha mantenido desde la época de Franco, realmente. A través de la democracia se ha matizado, ¿no?, esa relación, pero siempre se ha mantenido. De tal manera que seguimos teniendo ese tratado de cooperación en defensa, muy modificado, eso sí, para garantizar lo que es la soberanía de España, pero que permite a Estados Unidos mantener una serie de bases, dos esencialmente, Morón y Rota, en nuestro territorio, en el cual pueden desplegar pues, su flota, fuerzas de tierra o fuerzas aéreas, ¿no? Actualmente la base más importante es Rota, que alberga varios destructores, que además forman parte de lo que es el sistema antimisiles, que de alguna manera actuaría en caso de que Europa se viese amenazada. Y para nosotros que los norteamericanos tengan bases en España es muy importante, porque contribuye mucho a la disuasión. Es decir, no es lo mismo no tener bases de nadie que tener bases de la primera potencia militar mundial, no es lo mismo. Y entonces, pues claro, aunque hay diferentes puntos de vista sobre la presencia norteamericana, es importante para nosotros esa relación. También es importante para ellos, porque la posición geográfica de España es inmejorable para actuar en África, para actuar en Oriente Medio, para actuar en el Mediterráneo. Y si hubiera una guerra en Europa, España es la retaguardia natural del territorio europeo. Ya lo era en los tiempos de la Guerra Fría. Entonces, es importante para ellos, es importante para nosotros, y es una relación que ha ido bien, ¿no? Y siempre está metida en nuestra estrategia. Es decir, siempre cuando planteamos nuestra estrategia, sí, pero somos aliados de Estados Unidos. No solamente somos aliados en la OTAN, junto con otros 30 y tantos países, sino que además tenemos un tratado, somos aliados bilaterales, tenemos un tratado bilateral de asistencia mutua. Y luego tenemos una relación histórica, cultural, económica con Iberoamérica. Esto tiene una importancia relativa en nuestra seguridad, pero sí que es cierto que influye en ella, ¿no? Porque bueno, tenemos la historia, hablamos el mismo idioma que al otro lado del Atlántico, tenemos una cultura común, o común en muchos aspectos, y además hay un intercambio tremendo económico, ¿no? Hay muchísimas empresas españolas en Iberoamérica, muchos iberoamericanos que invierten en España, y hay mucho movimiento de población hacia un sitio y hacia el otro, ¿no? Entonces eso nos crea un vínculo especial, un vínculo que también tiene importancia en nuestra defensa. Sí que es verdad que nosotros no actuamos en Iberoamérica salvo que nos lo pidan y normalmente en misiones de paz. Ahora mismo estamos en Colombia contribuyendo al proceso de paz, pero sí que tenemos mucha relación con todos los ejércitos iberoamericanos y sí que a veces les hacemos un poco de antena, de entrada en Europa, ¿no? Para ellos, si quieren relacionarse más estrechamente con la OTAN o con la Unión Europea, les es más fácil a través de nosotros, que hablamos el mismo idioma, tienen una buena relación. Entonces, eso también tiene influencia en nuestra estrategia. Otras tres cuestiones muy importantes. La primera es que somos una potencia occidental, estamos integrados en el mundo occidental. Ahora mismo que parece que el mundo se divide en el norte global y el sur global y que vamos a una nueva guerra fría, pues nosotros estamos en el norte global. Por nuestro sistema político, nuestro sistema económico, nuestra cultura, nuestro modo de vida, nos alineamos con Europa, con Estados Unidos y con países, democracias occidentales, que son sistemas democráticos, con un sistema económico muy claro, y en los cuales pues, las libertades individuales priman sobre el interés colectivo, ¿no? Es así.
Entonces, ahí estamos, y eso se puede ver en todos los conflictos en los cuales, de alguna manera, opinamos o intervenimos, ¿no? En Ucrania, en Oriente Medio, en África, es así. Por otro lado, somos multilateralistas, es decir, pensamos que nunca se debe ir solos, ¿no? Nunca debemos ir solos a solventar problemas que en el siglo XXI en muchos casos necesitan un esfuerzo común. ¿Cómo se lucha contra el cambio climático? No puede luchar un país solo, tiene que luchar, en realidad tendría que luchar toda la humanidad, ¿no? ¿Cómo luchamos contra el terrorismo? Hace falta un consenso entre los estados para hacer una actuación conjunta contra las redes de financiación, las redes de reclutamiento. No lo puede hacer un país solo, ni siquiera Estados Unidos, ¿no? Y luego, además, optamos o preferimos siempre la resolución pacífica de conflictos. Eso está en nuestra Constitución, en el preámbulo, que dice que España es partidaria de fomentar las relaciones pacíficas con todos los pueblos. No tenemos enemigos declarados, ¿no? Puede ser que en algún momento alguien sea nuestro enemigo porque tenemos un problema, pero inicialmente no es como Estados Unidos, que cada vez que saca una estrategia de seguridad nacional señala que no, a China, Rusia, estos son mis enemigos, ¿no? España no tiene enemigos declarados. Ahora bien, somos occidentales, estamos donde estamos y a veces pueden surgir tensiones, ¿no? Pero siempre preferimos resolver los conflictos por vías pacíficas. Y esto se ha mantenido a lo largo de los diferentes gobiernos, ¿no? Es una tendencia que tenemos. Luego la geografía pues también marca sus estrecheces, ¿no? sus condiciones. Somos una península, estamos separados de Europa por los Pirineos, somos, como he dicho antes, una buena base logística si hay una guerra en Europa, y somos la primera línea en África. De hecho, tenemos territorios en África. Yo soy de infantería, soy de ejército de tierra y de infantería, pero tengo que reconocer que la dimensión de la estrategia marítima en España ha sido siempre muy importante. Ya lo era en tiempos de los Austria, de los Borbones. ¿Por qué? Porque tenemos costas en dos mares, en el Mediterráneo y en el Atlántico, porque controlamos o podemos controlar el acceso a una de las dos entradas del mar Mediterráneo, que sigue siendo uno de los escenarios estratégicos más importantes del mundo. Lo que ocurre en el Mediterráneo tiene importancia global. Y porque tenemos dos archipiélagos, uno en el Mediterráneo y otro en el Atlántico, que tienen mucho valor estratégico, pero que también nos obligan a defenderlos, ¿no? Y entonces necesitamos una dimensión marítima muy importante, ¿no? Que aunque solo diga uno de tierra, pero es así, ¿no? Y siempre ha sido así en la estrategia española, ¿no? De hecho, uno de los modelos estratégicos clásicos en España siempre ha sido lo que se llamaba el eje Baleares-Estrecho-Canarias, es decir, que tienes que tener una flota que sea capaz de defender ese eje, entre las Baleares, el Estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias, ¿no? Hay otros modelos, ¿no? Como el España Reducto, que es más de tierra, ¿no? Porque España es como una fortaleza, junto con Portugal, ¿no? Tenemos los Pirineos al norte, tenemos el Ebro y luego el sistema ibérico como segunda línea de defensa y la meseta como reducto central, ¿no? Entonces eso también ha influido mucho en cómo diseñamos nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Actualmente tiene una importancia relativa, pero la historia pesa también en nosotros, ¿no? Y también pesa que somos primera línea con África. Si ustedes ven el despliegue de las Fuerzas Armadas españolas hoy en día, todavía estamos muy orientados hacia el sur, porque tenemos la percepción histórica de que las amenazas vienen del sur. A veces han venido del norte, porque con Francia hemos tenido también nuestros más y nuestros menos, pero en el subconsciente estratégico español está metida la idea de que las amenazas vienen siempre del sur, y siempre miramos al sur cuando hablamos de amenazas y riesgos, pese a que ya veremos que son relativos, ¿no? Hay riesgos, evidentemente, pero es difícil ver amenazas claras, ¿no? En fin, esa es la geografía y eso también ha influido en nuestra estrategia. Somos multilateralistas, por lo tanto, pertenecemos a la OTAN y la vemos como el principal instrumento de la defensa colectiva. Si hablamos de defensa, si hablamos de guerra, de disuasión, la OTAN es el instrumento. Es un instrumento político, pero con una naturaleza fundamentalmente militar. Y es un instrumento detrás del cual está Estados Unidos, lo que todavía es la primera potencia militar mundial, ¿no? La OTAN, como pueden ver aquí, se ha expandido bastante desde el año 91, que acabó la Guerra Fría. Antes estaba mucho más retrasada, con muchos problemas en el flanco norte y en el flanco sur, y ahora, hoy en día, tanto el centro como los dos flancos se han reforzado enormemente. El flanco norte, después de la crisis de Ucrania, ha convertido el Báltico en un mar de la OTAN. Los rusos solo tienen acceso en Kaliningrado y en San Petersburgo. Entonces, la OTAN es más fuerte de lo que era, ¿no? Y sigue siendo, como organización militar, la más fuerte del mundo. Somos parte de ella. Y siempre en la OTAN intentamos meter esa visión hacia el sur. No se olviden del sur.
¿no? Lo que nosotros llamamos la OTAN 360 grados, es decir, la OTAN no se orienta solo hacia Rusia, tiene que orientarse hacia cualquier amenaza que venga de cualquier dirección. Somos miembros de la Unión Europea, que también se ha ampliado bastante y que actualmente pues, está intentando crear esa Europa de la defensa, esa defensa común, que es difícil, que es muy lenta, pero que con los últimos acontecimientos pues, se está acelerando, lógicamente, con una guerra en Europa, como la tenemos en Ucrania, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con esa división en bloques, con esa postura de Estados Unidos que a veces puede ser dubitativa respecto a la defensa de Europa. Siempre hemos confiado en que Estados Unidos nos defenderá, pero eso puede que no sea ya así en el futuro. Pues Europa está convenciéndose cada vez más de que tiene que desarrollar sus propias capacidades de defensa, y en eso estamos. Y ahí también formamos parte y somos además de los más entusiastas en cuanto a promocionar la Europa de la defensa. Y también digo que esto es independiente del partido que está en el gobierno. Hay diferentes visiones en unos partidos y en otros, pero todos coinciden en que Europa tiene que desarrollar esa autonomía estratégica, esa capacidad de defenderse sola. Tenemos unas relaciones también importantes, que esto también es importante para determinar nuestra estrategia con nuestros vecinos. Tenemos relaciones bilaterales con muchísimos países, nos llevamos bien con casi todo el mundo, ¿no? Pero tenemos relaciones especiales, lógicamente, con los tres países que son nuestros vecinos, que son Francia, Portugal y Marruecos, y, como decía antes, con Estados Unidos, que tenemos esa relación especial. Con Francia nos llevamos bien, aunque a veces con Francia no es fácil llevarse bien, pero bueno, nos llevamos bien porque los franceses tienen esa visión hacia el sur que nosotros también tenemos, ¿no? Con Portugal nos llevamos muy bien y muchas veces hacemos piña, tomamos una posición común en los foros internacionales, y con Marruecos también nos llevamos bien, lo que pasa es que tenemos contenciosos. Ceuta y Melilla, pues no tenemos el mismo punto de vista sobre a quién pertenece, ¿no? Está el problema del Sáhara, que envenena muchísimo siempre la relación con Marruecos. Para Marruecos el Sáhara occidental es un problema existencial y se ponen paranoicos con el problema. Y eso muchas veces envenena la situación. Tenemos problemas migratorios, pero tenemos buena relación e intentamos mantenerla así. Hay crisis, hay tensiones, pero intentamos mantener la buena relación. De hecho, el problema con Marruecos, no tenemos tanto miedo a una guerra con Marruecos, como muchas veces se dice, ¿no? Es muy improbable que alguna vez ocurra, pero sí que tenemos miedo a la inestabilidad en Marruecos, que en Marruecos toda África se está inestabilizando y que en Marruecos en un momento dado se convierta en un nido pues, de terroristas, grupos de crimen organizado, que haya revueltas como en otros países, que se convierta en una Siria o en una Libia. Eso nos aterroriza estratégicamente, ¿no? Más que la posibilidad de un conflicto directo con ellos. Intentamos mantener las buenas relaciones y en general las mantenemos. Ellos son nuestro primer socio comercial en África. Las relaciones entre ambos países son estratégicas para ambos, ¿no? Y tratamos de llevarnos bien. ¿Cuáles son las grandes líneas? Y voy a pasar rápidamente para no extenderme y dejar tiempo para las preguntas, porque esto termina a las 2:30 o a las 2. Pues entonces voy a ser todavía más rápido. Las grandes líneas, ya he hablado. Multilateralismo. Nunca ir solos. Siempre ir, si es posible, en el marco de una organización internacional. Lo han visto en Ucrania, ¿cómo vamos? Con la Unión Europea, con la OTAN. En Oriente Medio tenemos una postura más, pero siempre con la Unión Europea, si es posible. La OTAN ahí no tiene un papel. Siempre intentamos ir con otros, no ir solos, ¿no? Esto tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que cumplimos el primer principio de la estrategia, nunca quedarse aislado. Si te quedas aislado, las posibilidades de que te derroten se multiplican. Pero también tiene un inconveniente, y es que cuando vas con otros, a veces tienes que ir a cosas que no son tu primera prioridad. Si tú eres miembro de la OTAN y hay un problema en Finlandia, pues tienes que ayudar a Finlandia. Dices, pues, ¿y qué interés estratégico tengo yo? Ninguno, aparte de la solidaridad entre aliados. Si un día hay un problema en el norte de África, espero que haya soldados finlandeses que vengan a ayudarme a mí. Entonces es el problema de las alianzas, que muchas veces te metes en conflictos que realmente no son tu primera prioridad estratégica, pero digamos que las alianzas son como los seguros, ¿no? Cuando lo tienes, estás más o menos tranquilo. Cuando no lo tienes, estás pues en una situación muy precaria. Pensamos que la OTAN y la Unión Europea son complementarios, no son opuestos. Es decir, siempre hay un debate de no, porque si la Unión Europea desarrolla su propia seguridad y defensa, ¿entrará en colisión con la OTAN? Pensamos que no, al contrario, lo que hará es reforzar a la OTAN. Lo que tenemos que procurar es no duplicar demasiado las capacidades, aunque alguna duplicación hará falta, sobre todo en los órganos de mando y control,
pero pensamos que hay que trabajar en los dos. Seguimos trabajando en la OTAN y seguimos trabajando en que Europa desarrolle sus propias capacidades. Es más, cuando haya una situación más equilibrada con Estados Unidos, será bueno para los dos, para los norteamericanos, que no tendrán que gastarse el dinero de sus contribuyentes tanto en la defensa de Europa, como siempre nos están recordando, y para los europeos, que no dependeremos tanto de Estados Unidos. Pese a que apostamos por la acción multilateral, mantenemos capacidades para actuar en solitario. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, porque aunque seamos miembros de la OTAN, si mañana tenemos un problema, la OTAN no va a venir al día siguiente. Las fuerzas de la OTAN tardarán días, semanas o meses en llegar. Necesitamos capacidades para aguantar hasta entonces. Segundo, porque estas organizaciones nos piden sistemas autónomos, nos piden una brigada. Pues una brigada tiene que ser una brigada capaz de actuar con cierta autonomía, ¿no? Un grupo naval. Y tercero, porque hay riesgos que quizá no estén compartidos. Ya sabemos que Ceuta y Melilla no están incluidas en el artículo 6 de la OTAN, en el artículo que define cuándo reaccionaría la organización. Sí que es verdad que la OTAN nos ha dado seguridades por activa y por pasiva de que si ocurre algo actuaremos, pero no está escrito. Y como no está escrito, pues mantenemos nuestras propias capacidades para actuar en solitario si fuera necesario. Lo vemos como un caso excepcional, pero lo mantenemos por si acaso. Acción integrada, esto también lo hemos visto, integrada en el interior dentro del sistema de seguridad nacional, acción integrada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la protección civil, con el Ministerio de Sanidad, con el resto de los órganos del Estado, y acción integrada en el exterior dentro de fuerzas multinacionales, en la OTAN, en la Unión Europea o en Naciones Unidas, que también somos participantes bastante activos. Atención a la seguridad humana, es decir, siempre que desplegamos en algún sitio, nos preocupamos no solo de la seguridad militar, sino de que la gente que vive en ese sitio pues tenga acceso a la educación, a la sanidad, a la alimentación, a la vivienda, dentro de nuestras capacidades, ¿no? Pero intentamos fomentar eso, porque pensamos que al final la seguridad depende de que la gente tenga acceso a esos servicios, ¿no? Es decir, la gente que vive en un suburbio, en Abuya, en Nigeria, y no tiene expectativas vitales ni acceso a esos servicios, ¿qué hace? Pues se apunta a una red criminal o a un grupo terrorista. Como dice en África, el que tiene un fusil no pasa hambre, ¿no? Pues para evitar eso hay que fomentar no solo la seguridad militar, sino también la seguridad humana. Eso implica que normalmente actuamos en cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, y que siempre lo militar se complementa con acciones de desarrollo, acciones humanitarias, intentar siempre mejorar la situación de la población sobre el terreno. Queremos una industria de defensa, tenemos una industria de defensa apreciable, pero siempre de pequeñas y medianas empresas, ¿no? La empresa más grande que tenemos es Navantia, la que fabrica nuestros buques, y no es comparable con las grandes empresas europeas, Rheinmetall, Thales, Leonardo. Entonces tenemos miedo a que, por un lado queremos que se cree ese gran complejo industrial europeo, pero por otro lado tenemos miedo a que nuestras empresas queden absorbidas dentro de esos grandes gigantes. Entonces intentamos compatibilizar ambas cosas, ¿no? Es decir, que haya una industria nacional que nos dé cierta autonomía, que se integre en Europa, pero en situación de competitividad, no en situación de subordinación. Apostamos por la tecnología, inteligencia artificial, está cambiando los campos de batalla, los va a cambiar todavía más. La información, todo lo que tiene que ver con la información, hay tecnologías como la computación cuántica que va a suponer otra revolución, y los sistemas no tripulados, los sistemas autónomos, los drones que se están adueñando de los campos de batalla. Hay batallas en Ucrania en las que hay más drones que soldados sobre el terreno, ¿no? Pero eso sí, para nosotros lo más importante es el elemento humano, es decir, que vengan hombres y mujeres, primero con vocación, es decir, que quieran servir en las Fuerzas Armadas y que tengan ilusión por hacerlo. Y segundo, con preparación. Nosotros les damos preparación, pero necesitamos que la sociedad civil nos aporte valores, nos aporte conocimientos, nos aporte experiencia, ¿no? Tenemos que competir en el mercado de trabajo, ¿no? Y la vida militar es dura, porque claro, un soldado nunca vive bien. Tiene que moverse mucho, cambiar de destino, desplegar de vez en cuando, disponibilidad 24 horas, tenemos algunos derechos constitucionales limitados, como casi todos los ejércitos del mundo, porque los ejércitos somos así. Es duro ser militar y es duro competir en el mercado de trabajo con otras profesiones, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto. Actualmente no tenemos problema, pero estamos todavía saliendo de una situación de crisis económica. Si hay una época de bonanza económica, tendremos problemas de reclutamiento. Tenemos que ser más competitivos en salarios, en formación, que permita a la gente servir en las Fuerzas Armadas y luego salir y encontrar un empleo fuera.
En fin, tenemos que mejorar en esto. Pero para nosotros lo más importante siempre es el elemento humano. Postura en acontecimientos actuales. En Ucrania, yo creo que es más o menos conocida, apoyo a Ucrania. Rusia ha roto un principio que España siempre ha defendido en Europa, y es que la modificación de fronteras en Europa solamente se hace por acuerdo entre las partes. Pueden encontrar ustedes razones muy potentes en nuestro propio país por las que esto es así. Por ejemplo, no hemos reconocido a Kosovo por eso, porque Serbia no está de acuerdo con que Kosovo sea una provincia independiente y porque en los acuerdos que firmaron después de la guerra en Kosovo, pues no ponía eso. Entonces España sigue sin reconocer a Kosovo y, por supuesto, sigue sin reconocer que Rusia se pueda quedar con parte de Ucrania sencillamente porque es más fuerte. Porque si caemos en eso, pues todo vale. Volvemos al siglo XVIII y si me apetece quedarme con parte del territorio de mi vecino porque soy más fuerte, pues lo hago. Y eso sería un mundo que yo creo que nadie desea, ¿no? Entonces nuestra postura es apoyo a Ucrania. Le apoyamos con lo que podemos, porque claro, no somos un ejército que le sobren cosas, que es el problema que tenemos. No somos un ejército que tenga unas reservas inmensas y que tengamos unas cantidades tremendas de munición, que es uno de nuestros problemas, no la tenemos, ¿no? Entonces es difícil dársela a Ucrania cuando no la tienes para ti. Pero hacemos lo que podemos, le damos lo que podemos, le apoyamos políticamente, entrenamos a soldados ucranianos y nuestra postura es apoyo a Ucrania. Ahora bien, también recordamos en los foros internacionales que cuando acabe la guerra Rusia seguirá estando ahí y que habrá que hablar con ellos y que habrá que llegar a un acuerdo con ellos y habrá que llegar a una arquitectura de seguridad en Europa en la cual los rusos se encuentren aceptablemente cómodos. Es decir, que habrá que volver a hablar con ellos y que Rusia es una gran potencia, es un gran país y no se puede intentar vivir de espaldas a Rusia, habrá que volver a establecer relaciones con ellos. En Gaza también es conocida. Aquí se combinan dos cosas difíciles. Por un lado, Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse contra un ataque terrorista tan brutal como el que sufrió el 7 de octubre. Por otro lado, cuando tú te defiendes, tienes la obligación de cumplir con el derecho de los conflictos armados, ¿no? Y eso es lo que defiende España. Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Ahora bien, a la hora de defenderse hay que tener cuidado en cómo lo hace. No se puede hacer ataques indiscriminados, hay que tener un cuidado exquisito en no causar bajas civiles. Claro, los israelíes te dicen, eso es muy difícil, porque jamás son terroristas si se ocultan entre la población civil, pero aún así hay que intentar no escalar. Tienes todo el derecho del mundo a intentar acabar con la organización terrorista, pero no tienes el derecho a hacer cosas como cortar los suministros a Gaza, intentar rendir por hambre o por sed, ¿no? En fin. Es muy complicado, porque también, claro, cuando hablas con un israelí o con un palestino, pues te cuentan su historia y es muy complicado. Pero España mantiene esa idea. No al ataque de Hamás, fue una barbaridad, pero muchas precauciones con las acciones que está llevando a cabo Israel, porque se considera que incluso son perjudiciales para el propio Israel, ¿no? Porque si llega a pasarse, pues puede provocar un conflicto regional en Oriente Medio que nadie quiere. En África nos preocupa muchísimo. No porque veamos ahí un enemigo, sino porque se está descomponiendo. Es decir, sobre todo en el Sahel hay golpes de Estado, tenemos terrorismo, tenemos crimen organizado, tenemos peleas entre agricultores, guerras auténticas entre agricultores y ganaderos, porque el cambio climático está secando los pastos, está haciendo imposible la agricultura, porque la gente se está muriendo de hambre, de enfermedades, y porque esos estados pueden colapsar en cualquier momento. También tenemos miedo porque se nos está colando Rusia. El otro día, hablando con los norteamericanos, decíamos, no pasaría nada si Rusia fuese capaz de solucionar los problemas africanos. Es decir, si Rusia se mete en el Sahel y es capaz de solucionar los problemas del Sahel, pues perfecto. Aunque perdamos influencia, no sería malo. El problema es que tenemos toda la sospecha de que Rusia no va a ser capaz de solucionar los problemas de África, no tiene recursos para ello, con unos miles de mercenarios de Wagner, ¿no? Que ahora ya no se llaman Wagner, se llaman Africa Corps, pero bueno. Entonces nos da miedo eso también, nos da miedo que Rusia lo que haga no sea solucionar el problema, sino empeorarlo todavía más, ¿no? Entonces nos preocupa mucho que eso reviente, que ahí se produzca un vacío de poder, que eso se convierta en un nuevo Estado islámico o en un Estado narcotraficante en el centro de África y que nos vengan 5 millones de refugiados o de inmigrantes a nuestras costas. No porque vengan los inmigrantes, sino porque es que si te vienen en tal número, primero es un problema humanitario, es un problema de seguridad, es un problema inmenso, ¿no? Entonces nos preocupa mucho África. Nosotros defendemos quedarnos en África, no dejar
no irse, aunque nos echen, aunque intenten echarnos, intentar mantener. Y de hecho en Mali, por ejemplo, las tropas que permanecen de la Unión Europea son sobre todo españolas, pero las circunstancias nos están echando, nos están llevando fuera de África, ¿no? Y es algo que nos preocupa enormemente porque somos sus vecinos. En China, a China la vemos como un rival económico importante, pero también como uno de nuestros principales socios comerciales, ¿no? No la vemos como una amenaza militar. China solamente tiene una base militar fuera de su territorio, que está en Djibouti, en África, y no tiene planes de momento para colocar más. Si no tienes bases en el exterior, no puedes actuar militarmente en el exterior. Es así de sencillo. Con lo cual, las capacidades de China para actuar militarmente fuera de lo que es el Asia-Pacífico, de lo que es el Pacífico y sus costas inmediatas, son muy limitadas. Sí que es verdad que China está haciendo una labor bastante de zapa en sus aguas cercanas, intentando convertir en mar territorial zonas que antes eran aguas internacionales, y tampoco estamos de acuerdo con eso. Pero tampoco vemos a China como esa amenaza militar. Es una amenaza económica, en muchos casos no porque sean agresivos, sino porque son muy grandes. El problema con China es que muchas veces no es que hagan fuerza, sino que sencillamente se llevan los contratos porque tienen mayor capacidad, tienen menores costes. En África dices que se está introduciendo China, ¿sí? Se está introduciendo China porque está ganando todos los concursos de obras públicas, sencillamente porque tiene empresas más competitivas, ¿no? Entonces nos da un poco miedo económicamente China, pero no nos da tanto miedo militarmente. Lógicamente, si fuéramos Filipinas la situación sería diferente, pero somos España, ¿no? Y actualmente pues esa es nuestra postura. Y nos preocupa mucho el norte de África también. Sobre todo nos preocupa que se desestabilice porque la situación entre Marruecos y Argelia se está deteriorando mucho. Las dos han iniciado una carrera de armamentos tremenda, se están haciendo con misiles balísticos, artillería de largo alcance, cazas de última generación, helicópteros de ataque, drones, y nos da miedo, no nos da miedo que eso al final se use contra nosotros, esperemos que no, sino que se use entre ellos. Porque tener una guerra entre Marruecos y Argelia al lado de nuestras fronteras tampoco sería nada bueno para nosotros. No sería bueno para ellos, desde luego, pero para nosotros sería también un pequeño desastre. Entonces es algo que también nos preocupa bastante. Y ya muy rápidamente, el papel de las Fuerzas Armadas, y doy paso a las preguntas. Voy a hablar solamente de las cuestiones esenciales, ¿no? Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones básicas del Estado. Cuando nacen los estados o los protoestados hace miles de años, el Estado era un soberano o una corte, unas Fuerzas Armadas, un sistema que imponían un sistema legislativo y un Ministerio de Hacienda o algo que se encarga de recaudar impuestos para mantener las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso era el Estado. Con el tiempo nos hemos vuelto más complejos, más sofisticados, pero seguimos siendo una de las instituciones básicas. Somos, digamos, uno de los instrumentos que permite al Estado mantener esa capacidad de uso de la fuerza, de la violencia. No solo nosotros, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero las Fuerzas Armadas podemos utilizar una violencia de mayor intensidad, si es necesaria, ¿no? También es verdad que estamos diseñados para situaciones excepcionales, que esto hace que a veces sea difícil que se nos entienda. No estamos hechos para la normalidad, es decir, las Fuerzas Armadas no actuamos en situaciones de normalidad, actuamos cuando ocurre algo excepcional, cuando hay vidas, haciendas y muchas veces la existencia del propio Estado en riesgo. Por eso tenemos una cultura tan diferente, disciplina, jerarquía, organización, derechos limitados, porque actuamos en situaciones excepcionales en las cuales incluso las normas legales normales no se aplican. Vamos, no se aplican, se aplica una versión modificada para situaciones de excepción. Entonces, para entender las Fuerzas Armadas hay que entender eso, no estamos hechos para la vida cotidiana, estamos hechos para situaciones excepcionales. Somos al final una representación de la sociedad y tenemos que tener vínculos con la sociedad, por eso intentamos primero que el ciudadano nos conozca y segundo, si es posible, que nos aprecie. Tampoco es absolutamente necesario que nos aprecie. Puede criticarnos perfectamente como a cualquier otra institución del Estado. Cualquier ciudadano puede decir, pues mire, no estoy de acuerdo ni en cómo están organizados, ni en lo que hacen, ni siquiera en que existan. Es una opción legítima, ¿no? Pero por lo menos que estén informados, que lo hagan no porque han oído en no sé dónde que los militares son parásitos sociales, sino porque después de un análisis de lo que me han contado, digo, bueno, pues yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en fin, lo mismo que ocurre con cualquier otro tema. Una vez que estemos informados, opinamos con toda libertad. Pero sí que necesitamos ese vínculo, necesitamos que de alguna manera los ciudadanos vean que somos un servicio más que el Estado les presta y que somos sus soldados, ¿no? Que somos de ellos, les servimos a ellos. Aunque no seamos como la policía y la Guardia Civil, que les servimos directamente, lo que hacemos, lo hacemos a su servicio.
Luego también estamos diseñados para actuar en el exterior, es decir, utilizar las Fuerzas Armadas en el interior del país es muy problemático. No para tareas de protección civil o para tareas de apoyo a autoridades civiles, eso no hay ningún problema. Si hay una inundación, utilizar las Fuerzas Armadas es algo que la ciudadanía agradece, pero en tareas de orden público, en tareas de seguridad, es más problemático. Ayer, por ejemplo, discutiendo sobre terrorismo, otros países que despliegan a sus Fuerzas Armadas, hay mucha discusión sobre eso, ¿no? Desplegar las Fuerzas Armadas en el interior del país en tareas de seguridad es algo problemático. En general preferimos actuar en el exterior. Hombre, si no queda más remedio y el gobierno cree que es necesario, pues actuamos también en el interior. Pero es una situación más bien excepcional, ¿no? Normalmente lo que nos ocupamos es defender la soberanía e integridad de la soberanía de la nación, la integridad de su territorio y su ordenamiento legal, ¿no? Su ordenamiento constitucional. ¿Cómo estamos organizados muy rápidamente? Bueno, estamos organizados según la ley orgánica, hay una ley orgánica de defensa, porque defensa es uno de los aspectos que está recogidos en la Constitución y además la Constitución dice que tiene que haber una ley orgánica de defensa, ¿no? Entonces la última es la 5/2005 y estamos organizados en dos estructuras. Hay una estructura orgánica, que es la que ustedes conocerán seguramente, tierra, mar, aire y la UME, aire que ahora se llama aire y espacio, para ser el ejército del aire y del espacio, ha ampliado su campo de actuación. Y esa estructura orgánica se encarga de formar, equipar, organizar, adiestrar a las unidades militares, y luego hay una estructura operativa, que es el famoso GEMAD, que también habrán oído ustedes, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con su Estado Mayor de la Defensa, que es el que emplea la fuerza. Es decir, hay una estructura orgánica que forma la fuerza, que crea unidades militares, y cuando hay que emplearlas se las pasa a la estructura operativa y la estructura operativa las emplea en Mali, en Letonia o en Irak, donde haga falta, o en el territorio nacional, ¿no? Pero es importante quedarse con esa idea. Estructura orgánica, los tres ejércitos y la UME. La UME es un caso especial, porque la UME sí que es verdad que ellos forman y a la vez emplean, ¿no? Pero los tres ejércitos se encargan de formar, adiestrar, equipar, administrar, etcétera, y la estructura operativa se encarga de emplear la fuerza. Hay misiones permanentes, que son el control de los espacios de soberanía. El aire se encarga de la vigilancia del espacio aéreo, hay siempre aviones dispuestos a despegar, hay radares, si hay algo que vuela y no está identificado, salen automáticamente dos cazas a ver qué es eso y a tomar las medidas necesarias. La Armada se encarga de patrullar, aguas territoriales, zonas económicas exclusivas, incluso van a los caladeros de pesca, donde hay pesqueros españoles, pues van a patrullar la Armada, primero para ver que están pescando de acuerdo con la legalidad y segundo para ver que nadie está interrumpiendo esa actividad, ¿no? Tierra, tenemos presencia en los archipiélagos, en Ceuta y Melilla, en los Peñones, en las islas. Mantenemos la presencia militar de España en esos lugares que pueden ser más problemáticos, ¿no? Y la UME pues, se encarga siempre de estar esperando que la autoridad civil, que el sistema de protección civil diga que es necesaria la actuación de la UME para intervenir en caso de catástrofe. El resto de las Fuerzas Armadas también podemos intervenir, no solamente es la Unidad Militar de Emergencias, pero ellos son, digamos, la punta de lanza y si hace falta más capacidades militares, actuamos el resto. Y luego tenemos las misiones en el exterior, que tenemos un montón. La mayoría de ellas son misiones en las que participan muy poca gente, realmente, ¿no? Las grandes misiones que tenemos ahora son la del Líbano, en la cual tenemos unos 600, 700 efectivos. En el este de Europa ha aumentado enormemente, sobre todo en los países bálticos. En Letonia tenemos un grupo táctico reforzado, tenemos otro grupo táctico en Eslovaquia, que se está formando ahora. Eso forma parte de las fuerzas de la OTAN que hacen presencia para disuadir a Rusia, de que siga adelante después de Ucrania. Teníamos mucha presencia en África, en algunos lugares, por ejemplo en Níger no hay presencia militar, lo que hay es presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? En Mali tenemos presencia todavía, en la República Centroafricana, pero decreciente. En Libia formamos parte de una misión que no está en Libia, sino que está en Túnez, de la Unión Europea, o sea, no hay presencia real. En Colombia tenemos observadores militares, en Somalia tenemos una misión de entrenamiento, y en Oriente Medio tenemos esas dos misiones, en Líbano y en Irak, que son importantes, teniendo en cuenta cómo está la situación, aparte de una batería de misiles antiaéreos en Turquía, que se llevaron allí por si había un ataque de misiles balísticos sobre Turquía, y todavía siguen allí, ¿no? Tenemos unos 3.000, 3.500 efectivos siempre desplegados, ¿no? Bueno, tenemos operaciones marítimas, Atalanta contra la piratería, Sea Guardian contra el terrorismo en el Mediterráneo, las fuerzas navales permanentes de la OTAN, etc., ¿no?
siempre tenemos, ya digo, unos 3.000, 3.500 efectivos. Pero es el Parlamento el que tiene que autorizar estas operaciones. Cada vez que vamos a una operación nueva, el Parlamento tiene que dar autorización para que participemos. Y ya la última transparencia, las claves para el futuro. Para nosotros, para las Fuerzas Armadas, operaciones multinacionales como marco habitual. Es muy difícil que lleguemos a actuar solos. No es el escenario que preferiríamos. Si no queda más remedio lo haríamos, pero en general preferimos actuar en el marco de la OTAN o de la Unión Europea, ¿no? Mayor atención al combate convencional, porque ahora mismo en Ucrania estamos viendo que no estamos preparados para el combate convencional, no tenemos reservas de munición, no tenemos piezas de repuesto, hay sistemas, artillería a largo alcance, drones que no tenemos suficientes. Estamos ahora en un proceso de incremento de los presupuestos de defensa y vamos a orientar ese incremento a todas esas capacidades que nos faltan. Pero así como hace 15 años, hace 20 o 25 nos dedicábamos a misiones de paz y hace 15 nos dedicábamos a misiones que eran estabilización contra insurgencia, pues ahora lo que está realmente en el candelero pues son operaciones convencionales. Desgraciadamente ha vuelto la guerra convencional, que es la más difícil y la más peligrosa. Necesidad de mantenernos en la vanguardia de la tecnología, porque estamos viendo cómo la inteligencia artificial, como los sistemas autónomos están cambiando cómo se hace la guerra, lo están cambiando radicalmente, y no queremos salir del tren. Quizá no estemos en el primer vagón, pero nos agarramos por lo menos para no caernos del tren, ¿no?, de la tecnología. Y luego nuestra gran preocupación, tener recursos humanos suficientes en número y en calidad, es decir, que siga viniendo gente a las Fuerzas Armadas, tanto como tropa, como suboficiales, como oficiales, con vocación, con calidad, con valores, y que podamos formarlos adecuadamente, que eso ya es cuestión nuestra, y que en un momento dado de emergencia, que eso también es una lección aprendida de Ucrania, podamos tirar del talento que hay en la sociedad civil, ¿no? Si hay una guerra, pues necesitaremos mucha gente con conocimientos de ciberdefensa, necesitaremos ingenieros en telecomunicaciones, necesitaremos médicos, necesitaremos abogados también, porque en todos los procesos de señalamiento de objetivo hay jurídicos, hay gente que sabe de derecho internacional, ¿no? Necesitaremos gente que venga de la sociedad civil, con lo que tenemos no es suficiente. Entonces, pues esas son las grandes líneas de la defensa nacional, y en el tiempo que queda, pues estaré encantado de responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, coronel Calvo. La verdad es que, aunque suene atópico, darle la enhorabuena por la claridad de la exposición. Yo he aprendido bastante, mucho, y por tanto, bueno, pues me ha resultado muy interesante, y espero que también a todos los presentes haya cubierto sus expectativas, y a los alumnos que están aquí presentes tomar nota, ¿no?, de esa posibilidad, esa llamada a las Fuerzas Armadas. Aquí precisamente hay alumnos del grado en Derecho. Así que bueno, pues ahí queda esa posibilidad. Y como decía el coronel, pues es momento de realizar preguntas, reflexiones, así que adelante. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues decir que hay una opinión de sentir el tamaño del sentir de la percepción que siente sobre las Fuerzas Armadas, que depende de que control de drogas, evidentemente. Porque yo con mi trabajo he visto al ejército expulsado de ferias de empleo que están allí para captar nuevos he visto, solamente Tanzania, bien, visto esto. Es importante que empecemos a cosas que no pasan en otros sitios. No pasan en otros sitios. Por relación a la primera, visto esto, el tema de la Guili o gobierno. Vale, sabemos que anda toda la vida obligatoria. Ahora hay mucho debate en la sociedad sobre la vida obligatoria. Evidentemente no como era antes, mucho menos, no creo que podría ser posible. Pero sí sería bueno pensar, claro, en la pensar en voluntarios, personas voluntarias que estuviesen en el ejército para que cambiasen, para que estuviesen preparados para la defensa nacional necesaria, la cantidad de civiles, de sus abogados, de sus ingenieros, pero que también tienen un conocimiento militar. Ellos tienen un conocimiento empresarial, un conocimiento empresarial, pero hay falta un conocimiento también evidentemente militar. Digo yo, sería bueno que se pensase en ese voluntariado de personas que forman parte de la Fuerza de forma voluntaria durante un tiempo determinado, como pasa en muchísimos países, que en un momento de conflicto militar la identidad de esa persona ya tiene conocimiento de lo que es. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, al final es un problema de reservas. Es decir, yo digo que nunca hay sistemas militares puros, ¿no? Incluso los ejércitos profesionales siempre tienen que tener esa capacidad de tirar de la sociedad civil para que se incorpore gente en caso de una guerra, de una emergencia mayor. Y los ejércitos de reemplazo también necesitan un núcleo de profesionales para que sirva de esqueleto, ¿no? O sea que nunca hay sistemas puros. Nosotros nos hemos tirado ahora hacia el ejército profesional y tenemos muy pocas reservas. Tenemos probablemente no más de 6.000, 7.000 reservistas, entre reservistas de alta disponibilidad y reservistas voluntarios. Necesitamos más. ¿Servicio militar obligatorio? Muy improbable en España. Hay algunos países que están volviendo a él o lo están reforzando. Y además sería un problema para nosotros militares, porque claro, ahora tendrías que hacer un servicio militar para sacarle provecho de más de un año, con lo cual es una carga tremenda, ¿no?, para la sociedad y sería poco popular. Pero reservas sí es una cuestión en la que se está pensando, es decir, cómo ampliar o de alguna manera modificar. No hay nada escrito todavía, Eso son simplemente a nivel de conceptual, a nivel de decir, en Ucrania las reservas son esenciales, Israel ha movilizado 300.000 reservistas en un momento dado. Nosotros necesitamos quizá más reservas. ¿Cómo hacerlo? Pues eso ya efectivamente la parte política tiene mucho que decir. Nosotros también, es decir, hay reservistas que nos sirven, reservistas que no nos sirven, ¿no? Es decir, hay reservistas muy especializados que incluso con poca instrucción militar nos sirven, pero claro, si necesitas reservistas para unidades de combate necesitas gente muy entrenada, necesitas gente con meses por lo menos de entrenamiento. Entonces ahí tendríamos que hacer nosotros el asesoramiento técnico y los políticos tomar la decisión o elegir el modelo. Se está pensando en ello, no sé si se llegará a algo o no, pero esa preocupación existe y efectivamente estamos viendo en los conflictos actuales que necesitamos que si realmente hay una guerra, en las primeras semanas se crearán huecos tremendos en las unidades militares que habrá que rellenar con algo, ¿no? Y ahora mismo no tenemos con qué rellenar. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo la defensa está viendo educar los Sí, muchas gracias. Para nosotros, de hecho, eso es una prioridad. Es una prioridad en edad primaria, secundaria, formación profesional, porque sí que es verdad que con las universidades tenemos más relación. Y tenemos relación incluso en esos territorios donde a veces nos echan de las ferias de empleo, tenemos relación con las universidades de esos territorios, ¿no? Lo que pasa es que a nivel de primaria, secundaria y formación profesional, que es una labor que hacéis vosotros, hacéis sobre todo los delegados y los subdelegados de defensa, que sois los que vais a los colegios, a los institutos, etcétera, depende de dónde tenemos más dificultades. Y muchas veces la dificultad está en que, claro, es un público inmenso, es un público de millones, ¿no? Y entonces nuestros recursos son limitados y no tenemos capacidad para ir a cada colegio, a cada escuela. Pero para nosotros es una prioridad. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación respecto a esto. Lo que pasa es que, claro, las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas y muchas veces tienes un acuerdo con el Ministerio de Educación, no te sirve de nada. Al final tienes que hablar con la Consejería de Educación de la autonomía tal, y hay algunas muy entusiastas y hay otras pues no tanto. Ahora mismo, conscientes de la magnitud del esfuerzo, nuestra principal interés se orienta a formar profesores. Porque si formas profesores, luego cada profesor formará 50, 100 a 150 alumnos, ¿no? Y entonces estamos haciendo cursos de profesores en muchas autonomías, nosotros damos un curso online, sigue siendo un grano de arena en la playa, ¿no? Es decir, pero bueno, esperamos que tenga mejor rendimiento. Pero sí, así como la universidad, digamos que es un ámbito en el cual ya tenemos mucha presencia, los militares, y mucho interés por parte de la universidad en temas de seguridad y defensa, en la enseñanza más básica es la gran asignatura pendiente, y es en algo que nos faltan recursos, pero tenemos esa voluntad de intentar penetrar ahí también, porque en muchos países no existe lo que se llama cultura de defensa. Sencillamente cuando vas al colegio viene un militar, te explica lo que son las Fuerzas Armadas, visitas una base militar y ya está. Con eso es suficiente, ya sabes que existen unas Fuerzas Armadas, hay gente de uniforme que actúa de determinada manera, has visitado una base militar. Con eso es suficiente, no pedimos más, no hace falta tener una asignatura de defensa nacional, ni mucho menos, pero simplemente ese contacto creemos que es esencial, y si pudiéramos conseguir que cada ciudadano lo tiene, pues para nosotros sería un gran éxito.
es que, por ejemplo, para conocimiento de la colaboración con los institutos y demás, y ya directamente la programación aparece. Nosotros tenemos que ir personalmente a convencer a los directores del instituto para poder hablarles de seguridad. Ese es el paso que nos falta. Sí. ¿No otra pregunta? Se le está cayendo la nariz. Va, genial. Bueno, sí. Reservistas los utilizamos cuando se puede, pero hay pocos reservistas, incluso así, ¿no? Los hemos utilizado, pero primero sigue siendo un grano de arena en la playa, bien. Y segundo, sigue siendo muy difícil penetrar en determinados ámbitos. Y no solamente en territorios donde, es verdad, no se tiene el mismo aprecio. Si vas a la Consejería de Educación en Cataluña no es lo mismo que si vas a la Consejería de Educación en Extremadura, no es lo mismo en absoluto. Ese es un problema, ¿no? Pero hay otro problema que ya no depende de regiones. Hay un problema, es que en el mundo de la educación hay metida una idea de que que tiene una base correcta, ¿no? Y es que los chavales, la gente que se está educando, no debe tener esa cultura en la que la violencia esté presente. Y claro, nosotros utilizamos la violencia de una manera institucional, cuando el gobierno nos autoriza y en nombre del pueblo. Pero lo utilizamos. Entonces, en el mundo de la educación te encuentras a mucha gente que es muy reacia a que un militar aparezca de uniforme en un centro de educación pública. Yo creo que es una visión un poco trasnochada, pero claro, yo soy militar, ¿qué voy a decir, ¿no? Habría que escuchar lo que dicen ellos, ¿no? Pero muchas veces tenemos ese tipo de problemas. Y no es gente que sea antidefensa o separatista, es gente que ordenadamente lo cree, ¿no? Es decir, hay que mantener a los chavales separados de esto, porque si no tienen contacto con nada que tenga que ver con la violencia, no ejercerán la violencia. Personalmente creo que no es así, pero en fin, esa cultura existe. Y esa cultura nos crea muchos problemas. Muchas veces nos crea más problemas ese tipo de cultura que los problemas que pueda haber políticos y de tipo de independentismo, etcétera, etcétera. Y eso se nota también mucho en las encuestas. Pero en fin, efectivamente es España y España tiene su propia naturaleza, ¿no? Ahondando en lo que ha dicho el coronel, sí que es cierto que hay conceptos en el colegio de entonces no ocurre determinadamente, sino en el mismo aula hay un determinado suelo de una acercado y me han dicho que no. Que el doctor te decía, me parece una idea perfecta que hable de los símbolos y para que todo el mundo sepa, pero no podemos llevarlo a cabo porque no se lo echan en el ciclo. Pero quiero decir que por eso la educación es fundamental que haya desde primaria, secundaria, por supuesto que van a bachillerato, que vaya estudiando desde la primaria, que se ve que es muy importante. Porque es de todos los españoles. Aquí tenemos unos han querido poder hacer los símbolos, otros los han rechazado, pero es de todos los españoles. Yo creo que es una de las carencias que tenemos en este país. Yo a esto de la defensa nacional tengo muchísima importancia de educación. Y ya para finalizar, en relación con el servicio terapéutico, que cuando voy a dar conferencias, cuando estoy en los colegios, me preguntan, ¿por qué no vuelves a servicio terapéutico? Ya te explico que vivo en él. Pero es que ahora montar un combate es una tecnología junta que necesita una persona que esté años. Entonces, no puede volver a esa cuestión. Sí que habría que incidir en la educación en los colegios para que se vuelva información, ¿no? Pero un carrista, por poner un ejemplo, necesita años para manejar bien ese medio. Entonces, no pueden ser de 5 o 6 meses. Eso sí, sí es importante lo que es voluntarios. Tenemos 14 voluntarios aquí en Ávila, este es un resultado nuevo, entre ellos grupos de nivel,
porque tiene unos conocimientos que nos sirven para defensa. Y en un momento determinado, podemos echar mano de ellos para que nos hagan mano en temas de ingeniería, en temas de derecho, en el científico. Medicina, por ejemplo, la mayoría de los profesores de tecnología que habla, los médicos perfectos. Eso es importante. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Pero por tu presencia. Muchas gracias a todos los presentes, a los que de casa y a todos los que se levanta la sesión.